de Los Arroyos, se forma una banda que algunos de los que estamos aquí disfrutamos mucho, una banda argentina llamada Rescate. Esa banda sin duda marcó un antes y un después de la música cristiana y el año 2017 se lanza esta canción, este extracto de canción que escuchamos recién, que le da título también a este mensaje que es Corazón Pesebre. El vocalista de este grupo, cuando da una entrevista y dice que ellos nunca habían pensado hacer una canción navideña, hasta que el Señor le puso una frase y lo molestó tanto que salió a caminar y solamente con una frase: ese niño tiene que nacer. ¿Y dónde nacería ese niño? Nacería igual que hace más de 2000 años atrás en el pueblo de Belén. Y quiero invitarlo a que retrocedamos más o menos 2000 años, un poquito más, y vayamos a ese pueblo de Belén. Y quiero que podamos buscar en nuestras Biblias el libro de Lucas, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 6 y 7. Dice: mientras estaban allí, llegó el momento que naciera el bebé. María dio a luz su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Estuve investigando un poco ahora con la tecnología y usted sabe cuánto se demora actualmente un viaje de Nazaret a Belén. En automóvil se demora aproximadamente 2 horas. Caminando se demora 40 horas, pero tenga en consideración que son caminos modernos, no los caminos de los tiempos de la Escritura. Más o menos el viaje de José, María y Jesús dentro del vientre de su madre duró aproximadamente entre 4 a 5 jornadas. Ese fue el viaje, el tiempo en que ellos se demoraron en desplazarse entre estas dos ciudades. Y la porción de la Escritura que acabamos de leer nos cuenta que ellos ya habían llegado a esta ciudad de Belén. Recuerden que tenían que viajar a la ciudad de origen del padre para ser censados. Y habían llegado ya y había mucha gente por cumplir con este censo. Los textos complementarios nos indican que el emperador había movido a todo su imperio para saber cuál era la cantidad de personas exactas que tenía en ese momento el Imperio Romano. Y entre ellos estaba José, María, Jesús allí en el vientre, cumpliendo con esta obligación. Y resulta que hay algo bien particular en este relato. Dice que estaba tan lleno que no había lugar para ellos. También sabemos que José buscó y alguien se apiadó de ellos y le ofreció un establo. Y allí en el establo tuvieron que pasar la noche y allí María, con ya trabajo de parto, dio a luz allí en ese lugar. Yo les quiero preguntar, ¿cuál ha sido el lugar más incómodo en el que cada uno de ustedes ha dormido? El más incómodo, donde usted se acuerda y le duele el cuello, la espalda, dice, no pegué un ojo. Ese lugar que está recordando, de verdad, lo debiera trasladar más o menos a ese momento de José y María. Ahora le quiero hacer otra pregunta.
¿Quiénes de ustedes, mamás, pondrían a su bebé en el recipiente donde comen los animales, que ahí se queda a dormir? Yo creo que ninguna. ¿Y saben lo que es un pesebre? Porque cuando hablamos de pesebre o escuchamos la palabra pesebre, nos imaginamos a José, María, un par de animalitos, al niño Jesús como una especie de canastita, mal puesto allí los Reyes Magos porque nunca estuvieron ahí. Y eso nos imaginamos, ¡ay, qué lindo tu pesebre! Ahora que estamos en tiempos de Navidad. Pero el pesebre, ya les comenté que es donde se alimentan los animales y que las características de un pesebre es un elemento rígido, tosco, no tiene bonitas terminaciones porque en realidad esa no es su finalidad, tener bonitas terminaciones. Básicamente ser un recipiente de poner alimento o agua. Si vemos un pesebre, lo más probable es que nos podamos encontrar con restos de comida y que, por supuesto, tenga mal olor. ¿Alguien ha tenido la bendición de estar en una granja, en un establo, y de percibir esa suave brisa a establo? En ese momento era el ambiente de esta familia escogida por Dios, José, María y por supuesto el niño Jesús. Ese era el contexto. Cuando vaya a alguna granja educativa con su hijo, su hija, o al campo en las vacaciones y entre a algún lugar así, recuerde ese momento. Y recuerde qué es un pesebre. Porque a lo mejor algunos se dieron cuenta, otros no, pero la canción habla de tener un corazón pesebre. ¿Pero por qué? ¿Por qué un corazón pesebre? ¿Cómo es mi corazón? ¿Cómo es? ¿Será así como un pesebre real? Y yo creo que Ulises, cuando escribía esta canción, el Señor lo inspiró y le dijo, sí, en realidad el corazón del hombre es así como un pesebre, rígido, tosco, maloliente, con restos de cosas, insalubre de repente. Y hay algo particular en esto, que aún así el Señor, conociendo la naturaleza del corazón del hombre y también la naturaleza en sí de ese pesebre, permitió que el niño Jesús naciera allí. De una u otra forma el Señor dijo, ahí tiene que nacer. Y de una u otra forma también nos dice, ahí también tiene que nacer, en tu corazón pesebre. Tiene que nacer Jesús allí. Lo que sabemos es que de una u otra forma, cuando hablamos del pesebre, del nacimiento de Jesús, no nos acordamos de un lugar insalubre, de un lugar hediondo, de un lugar feo, sino que un lugar bonito, con luz radiante, un lugar de paz, un lugar de a lo mejor armonía, y porque eso es lo que se nos viene a la cabeza. O sea, ninguno de nosotros pondría de decoración en la casa un pesebre, algo feo, algo desagradable, sino que dice, un pesebre, qué lindo, lo vamos a poner aquí. Porque en realidad, cuando recordamos esta palabra, recordamos cómo Jesús transformó un lugar inhóspito en un palacio, en un lugar agradable, de armonía y de su presencia. Ese niño que nació allí, el niño Jesús, nace allí por un motivo bien especial. Uno, porque se tenía que cumplir lo que se había sido prometido hace mucho tiempo atrás, y también para dar un ejemplo de cómo
Dios mismo se deshace de su deidad. Él pudo haber nacido en un lugar mucho más cómodo y mucho más a la altura de quien estaba naciendo. Pero dentro de los planes de Dios, dice, por completamente mi hijo se va a deshacer de la divinidad. Quiero que nazca ahí y que marque un precedente y una oportunidad para la raza humana. Dentro de la letra de la canción dice, ese niño tiene que nacer y no encuentra sitio. Ese niño tiene que cumplir lo que estaba escrito. En un mundo que ya lo olvidó, lo han dejado allí solito. Y cuando recordamos el pesebre, el tiempo de Navidad, a lo mejor nosotros nos recordamos del nacimiento del Señor Jesús. Y hace algún tiempo atrás escuchaba una persona que decía, hay dos momentos dentro del ámbito cristiano que uno lo tiene que utilizar como una oportunidad. Uno es Navidad y el otro es Pascua. Porque la gente que a lo mejor no es cristiana dice, alguien importante nació o alguien murió. Y es la oportunidad de que nosotros que conocemos quién es ese alguien importante, le podamos decir, ese alguien importante nació por ti y por mí. Dentro de la canción dice, ahora lo recuerdan en Navidad por las tradiciones, pero el niño solo nacerá en los corazones. Y es curioso porque cuando llegaba a esta parte de la canción yo decía, pero en la Escritura se nos advierte del corazón, se nos dice cómo es el corazón. Y se nos dice, ojo con el corazón. En alguna oportunidad le he comentado esa ideología que dice, no importa, sigue tu corazón y hazlo. Una idea del diablo. Porque no hay otra forma de decirlo. Y mira lo que dice Jeremías 17, versículos 9 y 10. Dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Aparece una pregunta, se dieron cuenta en el versículo anterior, ¿quién lo conocerá? Cuando hablamos de corazón, no se refiere a ese, ay, qué lindo, a este le gusta la esta. No, se refiere a lo que deseamos, a lo que queremos, lo que nos mueve. ¿Qué es lo que realmente te mueve a ti y me mueve a mí? E inmediatamente el Señor dice, pero ¿sabes qué? Yo conozco ese pesebre, yo conozco el corazón, lo investigo, lo observo, lo escudriño, le hago un seguimiento, le anoto todo lo que hace, todo lo que piensa y todo lo que desea. Es más, dice, puedo saber lo que podría hacer y lo que va a hacer más adelante si sigue un camino. Y más adelante dice, y a todos les doy su recompensa según lo que merecen sus acciones. Así es. Nuestro corazón está medido y está pesado. El pesebre que nosotros llevamos ya fue medido y ya fue pesado. E increíblemente, el Señor nos recuerda en este tiempo que ese niño tiene que nacer no solamente en ese pesebre de Belén, sino que también en nuestros corazones.
¿Se recuerdan de un misionero que estuvo cautivo en Haití? Tuve la oportunidad de trabajar con él como un año, no en misiones, sino que en ámbito de educación. Y siempre conversábamos cuando teníamos la oportunidad y en un momento estábamos hablando, bueno, de distintos planes que uno en ese tiempo tenía y me dijo una frase que en realidad en ese momento la encontré como fuerte, pero después le encontré mucho sentido, que dice: el Señor, a pesar de lo miserable que es nuestro corazón, siempre nos va a dar una oportunidad. Y yo pensaba, pero ¿cómo? Si yo en realidad no soy tan malo. Uno siempre trata de no mostrarse tan malo y no ser tan malo, pero cuando uno se investiga y se autoevalúa, de verdad uno encuentra que sí hay mucha miseria dentro de nuestros corazones. Hay mal olor, hay restos de cosas que son desagradables, marcas que no queremos tener, pero que ya están allí. Y aquí Jeremías nos dice, ¿sabes qué? El Señor ya conoce tu corazón, ya lo observó. Y no solamente lo observó, sino que lo estudió, hizo todo un estudio y dijo: vas a ser recompensado con algo que tus acciones merecen. Y uno, que soy bueno, voy a tener una recompensa. No, esa recompensa es una recompensa que el Señor entrega a ojos cerrados. Dice: te lo voy a entregar, te voy a entregar esta oportunidad, pero tú tómala, aprovéchala. Siguiendo la canción dice: yo sé que soy un hueso duro, un poco frío, incómodo. Una vez te di la espalda, pero hoy vuelvo por el perdón. Cuando comenzamos a ver, no sé, algunas porciones de las Escrituras que hablan acerca de esta característica del corazón duro, frío, incómodo, cuando hablamos de incómodo, uno al tiro es como desagradecido, algo que en realidad que no es bueno. Uno se acuerda del pueblo de Israel. No sé si ustedes, pero yo sí. Uno se acuerda del pueblo de Israel. Y en el libro de los Salmos, en el capítulo 95, versículos 8 y 9, hay una porción que está escrita allí, pero que nos va a retroceder mucho más en el tiempo, casi a una porción que está en el libro de los Éxodos, pero vamos a leer esto. Dice: el Señor dice, no endurezcan el corazón como Israel en Meriba, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masa. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, y a pesar de haber visto todo lo que hice. Les voy a refrescar la memoria, y cuando el salmista relata esto, se está refiriendo cuando iba el pueblo saliendo de Egipto, y llega un momento en donde dice: Moisés, tenemos sed. Tenemos sed, Moisés. Nuestros hijos tienen sed. Nuestros animales tienen sed. Queremos agua. Dice el registro, a lo mejor usted no se dio cuenta cuando lo leyó en su oportunidad, o a lo mejor sí, estaban tan molestos que cuando cuando Moisés habla con Dios, le dice que estuvieron a punto de tirarme piedras, a punto de apiedrarlo. Enojadísimos, porque no tenían agua. Y el Señor le dice: ya, tranquilo, vamos ahí donde están esas piedras, con la vara tú golpeas y va a salir agua para que se alimenten. Pero dile a ellos que me probaron y solo por ti no los sanciono, porque lo probaron. Curiosamente,
esa parte de la historia del pueblo de Israel no es algo que uno puede decir, no, pero es que se le estaba recién apareciendo Dios. Ellos habían observado 10 plagas que habían azotado a Egipto y que a ellos no. Habían observado cómo lo habían liberado de ese imperio y aún así, en su corazón seguía siendo incómodo, seguía siendo frío, no había gratitud y murmuraban. Cuando vemos esta canción dice, cuando Ulises escribe, yo soy un hueso duro, un poco frío, incómodo, y una vez te di la espalda, pero hoy vuelvo por el perdón. Yo no sé si esta parte lo representa o no lo representa, pero a mí me representa mucho. Porque cuando reconocemos toda la imperfección que hay dentro de nosotros, cada una de las veces que le dimos la espalda al Señor, pero alcanzamos a reflexionar y decimos, Señor, yo hoy vuelvo a ti por tu perdón, porque te necesito. Porque reconozco que todo lo sucio que hay dentro de mí, la única forma en que eso desaparezca eres tú. ¿Saben? El perdón, la sanación y la renovación del espíritu solo vienen a través del arrepentimiento. Y gracias al poder del Señor. No hay otra forma. ¿Se ha sentido alguna vez como una persona amargada? Que todo le desagrada, que hace algo, no, es que observa algo y de nuevo, y que todo le molesta, todo. Cuando se encuentre así, piensa en esto, que hay un niño que quiere nacer en tu corazón, que hay un niño que está buscando un sitio donde nacer, donde abrir sus ojos y donde poder hablarte y donde poder escuchar su sagú, porque ese llanto no va a ser incómodo. A lo mejor te va a incomodar cuando te diga, oye, no vayas por ahí, cambia por acá. Ahí sí te va a incomodar, como un llanto de un bebé. Pero cuando ya comienzas y comenzamos a comprender por qué ese llanto, esa voz nos indica lo que tenemos que hacer, ese malestar, esa amargura, esa incomodidad ya no va a estar. Arrepentirse es un cambio de mente, un cambio de corazón. Literalmente es limpiar el pesebre. Limpiar el pesebre para recibir a ese niño que quiere estar allí. Pero ¿sabes qué? Ese pesebre, yo sé que José y María hicieron todo lo humanamente posible para que ese pesebre estuviera lo más limpio y disponible para acostar allí a su bebé. Porque eso es lo que haríamos cualquiera de nosotros. Y seguramente dentro de las posibilidades ese pesebre no quedó tan perfectamente limpio. Y seguramente dentro de las posibilidades que nosotros tenemos, decimos, Señor, yo me quiero arrepentir, me quiero limpiar, quiero limpiar mi corazón. Y en la medida en que uno lo desee, claro, va a comenzar a botar cosas, dejar hábitos, pero nunca va a estar lo suficientemente limpio. Pero aún así, ese niño quiere nacer ahí. Esta es una oportunidad para volver a Dios. Una oportunidad para que no solamente recordemos ese pesebre como una fiesta en donde se hacen presentes, en donde comemos algo distinto, algo rico,
compartimos con seres queridos, sino que también es un momento especial para que le podamos decir al Señor, Señor, tengo un corazón pesebre. Y ese corazón pesebre te quiere recibir. Quiere tenerte allí. Quiere tener la oportunidad de poder ver tus ojos, escuchar tu voz, sentir tu presencia, experimentar tu calor. En una de las partes de la canción dice que mi voluntad se quiebre. Este niño nacerá hoy en mi corazón pesebre. ¿Sabe cómo uno quiebra su voluntad? En Jeremías, en el mismo Jeremías que acabamos de leer, 17, versículos antes, el Señor le dice a Jeremías, Jeremías, esta es la forma en que las personas quiebran su voluntad y permiten que yo pueda estar allí en sus vidas. Jeremías 17, del 7 al 9. Dice, benditos todos los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. Y esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. ¿Sabe? El Señor le dice a Jeremías, así se quiebra la voluntad, porque recuerda que el corazón humano es engañoso. Plántate como un árbol. Plántate allí como un árbol. Porque cuando se quiebra la voluntad del hombre, nace la voluntad de Dios dentro de nuestros corazones. Ese niño quiere nacer hoy en mí y en tu corazón pesebre. Padre bendito, gracias Dios por este tiempo, gracias por esta